Hoy, Jorge el Maromero Páez cumple 60 años. Y lo que ves hoy no encaja con la imagen del campeón que llenaba arenas, el hombre que fue campeón mundial, que convirtió cada entrada al ring en espectáculo y que pudo haber elegido la grandeza absoluta, pero decidió algo distinto. En este video no vas a escuchar la típica historia de gloria y caída, vas a descubrir por qué un boxeador con talento extraordinario prefirió la libertad antes que la obsesión. ¿Qué ocurrió realmente cuando tuvo el mundo en sus manos? ¿Cómo enfrentó las derrotas más duras sin perder la sonrisa? ¿Y por qué su vida actual en Las Vegas incomoda a quienes creen que el éxito solo se mide en dinero y fama? Quédate hasta el final, porque la última revelación te va a impactar y puede cambiar la forma en que miras tu propia ambición. Antes de continuar, deja tu like para que más personas conozcan esta historia. Suscríbete al canal si valoras biografías profundas y reales. Activa la campanita para no perderte los próximos documentales y dime en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este video. Porque esta no es solo la historia de un campeón, es una pregunta directa sobre qué significa realmente ganar en la vida. 1965, Mexicali, Baja California. Jorge Páez no nace en un entorno tradicional de gimnasio, ni bajo la tutela de un entrenador obsesivo. Nace en una familia vinculada al mundo del espectáculo itinerante, donde el cuerpo es herramienta, el riesgo es rutina, y el aplauso es sustento. Antes de que existiera el campeón mundial, existía el niño que entendió que la atención del público no se exige, se conquista. Crecer alrededor de acróbatas, equilibristas y artistas marcó su percepción del mundo mucho antes de ponerse unos guantes. Allí aprendió algo que ningún manual de boxeo enseña: el escenario es territorio sagrado, pero también es juego. Esa identidad temprana explica todo lo que vino después. Cuando otros jóvenes descubrían el deporte como disciplina estricta, Jorge descubría el movimiento como expresión. Su coordinación, su elasticidad y su sentido del timing no nacen en la lona del ring, sino en la lógica del espectáculo, donde cada gesto tiene intención y cada caída debe convertirse en parte del acto. Esa formación no fue metáfora, fue estructura mental. El miedo no paraliza, se administra. El público no es enemigo, es aliado. Y la función nunca puede ser aburrida. Cuando finalmente entra al boxeo formal en Mexicali, lo hace con una ventaja invisible. Entiende el cuerpo como instrumento artístico, no solo como arma. Por eso, incluso en sus primeras peleas, ya hay algo distinto en su presencia. No es arrogancia, es naturalidad escénica. El ring no lo intimida, porque en su memoria emocional siempre ha sido una pista más bajo las luces. Y aquí está la clave. Antes de ser campeón, antes de ser polémico, antes de ser incomprendido, Jorge Páez ya era identidad pura. El circo no fue anécdota, fue destino. Cuando Jorge Páez comenzó a destacar en el circuito profesional a mediados de los años 80, el boxeo mexicano ya tenía un molde claro: disciplina rígida, austeridad absoluta y una ética casi militar dentro y fuera del gimnasio. El campeón ideal debía ser silencioso, sacrificado, predecible en su conducta y feroz en el ring. Pero Páez no encajaba en ese esquema. Ganaba peleas, sí, y lo hacía con reflejos extraordinarios y una coordinación poco común. Pero su forma de habitar el espectáculo desconcertaba a promotores, entrenadores y puristas. Entraba bailando, se presentaba con cortes de cabello llamativos, utilizaba el humor como parte de su presencia escénica y convertía cada combate en un acto teatral. Para muchos, aquello era falta de respeto. Para otros era magnetismo puro. Lo que el boxeo no supo interpretar en ese momento fue que Páez no estaba desafiando el deporte, estaba redefiniendo su narrativa. Técnicamente poseía herramientas reales, velocidad de manos, creatividad en los ángulos, capacidad para improvisar bajo presión,
Pero su aproximación no partía de la solemnidad, sino del entretenimiento. Esa combinación generaba tensión constante. ¿Era un talento desperdiciado o un innovador incomprendido? Mientras algunos analistas cuestionaban su compromiso, el público llenaba arenas para verlo, y ese contraste se convirtió en su marca. El problema es que el boxeo es un ecosistema conservador. Tolera el carisma, pero exige obediencia. Tolera la creatividad, pero premia la repetición. Y Páez caminaba en una línea peligrosa. Era suficientemente bueno para ganar, pero demasiado libre para ser aceptado sin reservas. Esa fricción lo acompañaría toda su carrera, porque el sistema sabía cómo coronar a un soldado. Lo que no sabía era qué hacer con un artista. El 4 de agosto de 1988, en Mexicali, Jorge "El Maromero" Páez enfrentó al estadounidense Calvin Grove por el título mundial pluma de la Federación Internacional de Boxeo. No era una pelea más, era la oportunidad que define carreras, la frontera entre promesa y consagración. Grove llegaba con experiencia, con oficio, con el peso del favoritismo. Páez llegaba con algo distinto, talento impredecible y una conexión visceral con el público local. Durante la noche, el combate se convirtió en una prueba de resistencia y carácter. No fue un trámite cómodo, fue una batalla que exigió precisión, valentía y determinación. Y cuando finalmente logró imponerse y quedarse con el cinturón mundial, México celebró a su nuevo campeón. A los 22 años, Páez alcanzaba la cima. Se convertía en campeón mundial de la FIB, un logro que lo colocaba en la conversación grande del boxeo internacional. En ese instante, el guión tradicional era claro. Más disciplina, más sacrificio, más aislamiento. Convertir el talento en una maquinaria perfecta. La gloria suele traer un contrato invisible. Ahora debes comportarte como campeón en todo momento. Pero aquí ocurre la primera gran decisión silenciosa. Páez no renuncia al espectáculo que lo define. No abandona su estilo irreverente ni su forma distinta de vivir el boxeo. Acepta el cinturón, pero no acepta convertirse en otro hombre. Esa elección parece pequeña, casi anecdótica, pero no lo es. En 1988 no solo ganó un título, eligió cómo quería ejercerlo. Eligió mantener su identidad aun cuando el sistema le ofrecía un molde más rentable y más respetado. Y esa coherencia, celebrada por unos y criticada por otros, marcó el rumbo de todo lo que vendría después. Convertirse en campeón mundial es difícil. Sostener el título es otra historia. Después de conquistar la corona pluma de la Federación Internacional de Boxeo en 1988, Jorge "El Maromero" Páez no desapareció bajo la presión, la enfrentó. Defendió su cinturón en 9 ocasiones, una cifra que en términos deportivos confirma consistencia y capacidad real. No eran rivales improvisados ni noches de exhibición, eran retadores legítimos, hombres preparados para destronarlo. Y una y otra vez, Páez salió con la mano en alto. Técnicamente eso debería haber cerrado cualquier debate sobre su nivel competitivo, pero el debate nunca se cerró, porque mientras defendía el título, también defendía su estilo. El problema no estaba en su rendimiento inmediato, sino en la advertencia silenciosa que flotaba sobre cada combate. El boxeo no perdona la improvisación eterna. Su talento le permitía compensar entrenamientos menos ortodoxos y una preparación distinta a la de sus contemporáneos más disciplinados. Sus reflejos, su creatividad y su lectura del ritmo de pelea eran suficientes para resolver escenarios complicados. Sin embargo, cada defensa era también una señal de advertencia. El margen entre genialidad y desgaste es mínimo en el alto rendimiento. El cuerpo acumula golpes, aunque el público solo recuerde la celebración. Dentro de ese ciclo de victorias había una tensión invisible. El campeón seguía siendo artista, pero el deporte empezaba a exigir cálculo frío. 9 defensas confirmaban su legitimidad, también prolongaban el desgaste inevitable. Lo que muchos celebraban como consolidación, en realidad contenía un mensaje que pocos quisieron escuchar. El talento sin estructura puede sostener el éxito por un tiempo, pero el tiempo siempre presenta la factura. Y cuando esa factura llega,
No pregunta si fuiste carismático. Solo pregunta cuánto pagaste para mantener tu identidad intacta. El 22 de septiembre de 1990, en Sacramento, Jorge El Maromero Páez tomó una decisión que revelaba ambición y riesgo. Dejó vacante su título pluma de la FIB para subir de categoría y enfrentar a Tony López por la corona superpluma. No era un salto cómodo, era un movimiento que exigía ajuste físico, estrategia renovada y una preparación distinta. López representaba el arquetipo clásico del boxeador disciplinado, metódico, concentrado exclusivamente en el rendimiento. La pelea fue competitiva, intensa, técnicamente exigente. Pero al final de los 12 asaltos, las tarjetas fueron claras. Decisión unánime a favor de López. Páez perdía no solo un combate importante, sino una oportunidad de consolidarse en otra división. Esa derrota expuso la tensión que había acompañado su carrera desde el principio. No se trató de falta de talento, su capacidad seguía intacta. Se trató de estructura. En el alto rendimiento, el margen entre brillantez y vulnerabilidad es mínimo, y López encarnaba la versión más disciplinada de ese margen. Mientras uno vivía para el gimnasio, el otro equilibraba el deporte con una filosofía más amplia de vida. En el marcador, ganó la disciplina estricta. En el vestidor, la imagen fue distinta. Páez no mostraba devastación ni resentimiento. Aceptó el resultado con serenidad, casi con ligereza. Y ahí está la clave. Para muchos, aquella noche confirmó la sospecha de que había desperdiciado potencial. Para él, confirmó coherencia. No prometió cambiar su esencia ni abrazar un modelo que nunca sintió propio. Julio de 1994, en MGM Grand, Las Vegas. El escenario no podía ser más grande ni más simbólico. Jorge El Maromero Páez, ya veterano de decenas de combates profesionales, se enfrentaba a Oscar de la Hoya, el joven fenómeno olímpico que representaba el futuro del boxeo estadounidense. En juego estaba el título ligero de la OMB, pero más allá del cinturón, aquella noche enfrentaba dos épocas, dos estilos y dos filosofías. De la Hoya llegaba invicto, con preparación meticulosa y hambre de consolidación. Páez llegaba con experiencia, carisma intacto y una trayectoria que mezclaba gloria y desgaste acumulado. La pelea fue breve. En el segundo asalto, un gancho preciso cambió todo. Páez cayó y no pudo continuar. El knockout fue contundente, sin espacio para interpretación romántica. Y en ese instante, el espectáculo dejó de ser celebración y se convirtió en factura. Porque el cuerpo no distingue entre talento y narrativa, responde a reflejos, velocidad y precisión. Aquella derrota no borró su legado, pero expuso con crudeza el límite natural de una carrera construida sobre equilibrio frágil entre disciplina y libertad. Frente a un rival más joven, más estructurado y físicamente en plenitud, la diferencia se hizo evidente. Para muchos analistas, esa noche confirmó lo que llevaban años diciendo. El carisma no reemplaza la preparación absoluta. Sin embargo, lo verdaderamente revelador ocurrió fuera de los focos. Páez no reaccionó con amargura ni excusas públicas. Aceptó el resultado como parte del oficio, sin dramatizar el golpe a su imagen. 1994 no fue simplemente una derrota ante una estrella en ascenso, fue el momento en que el tiempo alcanzó al artista. Y cuando el show terminó, quedó claro que el precio de vivir a su manera también incluía noches donde la realidad golpea más fuerte que cualquier rival. El final de una carrera en el boxeo rara vez es elegante. No hay despedidas perfectamente coreografiadas ni cierres sin desgaste.
En el caso de Jorge el Maromero Páez, el retiro no llegó como un anuncio espectacular, sino como una transición silenciosa después de casi 2 décadas de exposición al castigo físico constante. Su última pelea profesional fue en 2003, cerrando un recorrido de 99 combates que lo colocan entre los boxeadores mexicanos más activos de su generación. El registro oficial habla de títulos y victorias. El cuerpo habla de otra cosa. Ese mismo año se reportaron problemas médicos relacionados con inflamación cerebral, una señal clara de que el organismo había absorbido demasiados impactos. En el boxeo, la factura no siempre se cobra en el ring. Muchas veces se manifiesta después, cuando las luces se apagan y la adrenalina desaparece. El precio real del espectáculo no se mide en cinturones acumulados, sino en memoria, estabilidad y claridad mental. Con el paso del tiempo, Páez ha mencionado síntomas compatibles con deterioro cognitivo, asociado al castigo repetido, algo que afecta a numerosos expeleadores de alto nivel. No es dramatización, es estadística conocida dentro del deporte. Cada round deja huella, aunque el público solo recuerde la maroma final. Lo impactante no es que haya pagado un precio físico, es que lo asumió sin resentimiento público. No se presentó como víctima del sistema ni renegó de su pasado competitivo. Para él, el daño fue parte del contrato implícito que firmó cuando decidió subir al ring. Esa aceptación redefine la palabra retiro. No fue huida ni fracaso. Fue un reconocimiento de un límite humano. El artista dejó el escenario porque el cuerpo lo exigió, no porque la pasión desapareciera. Y en esa salida sobria se entiende algo esencial. Toda libertad tiene costo, y en el boxeo, ese costo siempre termina siendo físico. Después del retiro, la historia no siguió el camino predecible de homenajes constantes ni contratos televisivos permanentes. La escena cambió de golpe. Las Vegas, la misma ciudad donde alguna vez peleó bajo luces internacionales, se convirtió en el escenario de su vida cotidiana. Sin reflectores, sin música de entrada, sin cinturones en exhibición. Allí comenzó una etapa que desconcertó a muchos. Jorge el Maromero Páez apareció lejos del glamour del boxeo, viviendo con sencillez, realizando trabajos comunes y con el tiempo participando activamente como testigo de Jehová, tocando puertas, conversando con desconocidos, hablando de fe y servicio. Para quienes miden el éxito en acumulación material, la imagen fue incómoda. El campeón mundial reducido a una vida modesta parecía, desde afuera, una caída. Las fotografías circularon en redes, los titulares insinuaron lástima, algunos hablaron de fracaso, pero la narrativa externa no coincidía con la expresión del protagonista. En entrevistas locales se le vio sereno, sin amargura, sin tono de derrota. Esa contradicción es el verdadero giro. No se percibía un hombre destruido por la pérdida de fama, sino alguien coherente con su filosofía histórica. El boxeo nunca fue el fin, siempre fue el medio. Las Vegas no fue exilio, fue transición. En lugar de aferrarse a la nostalgia del pasado, eligió una vida alineada con convicciones personales. El público esperaba resentimiento, pero encontró calma. Esperaba arrepentimiento, pero escuchó convicción. Y ahí está la clave del desconcierto. El giro no fue trágico, fue ideológico. El mismo hombre que convirtió el ring en espectáculo, convirtió la rutina en propósito. El aplauso fue reemplazado por conversaciones discretas, el cinturón por servicio. Y aunque muchos aún intentan encajar esa imagen en la palabra triste, la evidencia sugiere algo más complejo. No fue una caída inesperada, fue una elección que casi nadie vio venir. La historia de Jorge el Maromero Páez no encaja en el molde cómodo de héroe trágico ni en el de campeón perfecto. No fue el más disciplinado de su generación. No terminó con fortuna intacta ni con aura invencible. Tampoco fue el más técnico ni el más dominante. Y sin embargo, hay algo que lo hace imposible de ignorar: coherencia. Desde el principio eligió vivir el boxeo como espectáculo, como expresión, como libertad. Ganó títulos, perdió peleas, ganó dinero, lo perdió, recibió aplausos, luego silencio.
pero nunca traicionó la forma en que entendía la vida. Mientras otros campeones han confesado arrepentimientos, conflictos internos o vacíos después de la gloria, él repite una idea sencilla: no cambiaría nada. Esa frase, lejos de ser romántica, es profundamente incómoda, porque si alguien que tuvo fama y la dejó ir dice que hoy está en paz, entonces la pregunta se vuelve inevitable: ¿estamos persiguiendo lo correcto o estamos siguiendo un guión que nunca cuestionamos? Tal vez el verdadero marcador no es el que dictan los jueces, sino el que aparece cuando te miras al espejo sin ruido alrededor. Tal vez no se trata de ser el mejor del mundo, sino de no perderte a ti mismo en el intento. Y ahora quiero leerte a ti. Si tuvieras que elegir, ¿qué escogerías? ¿La grandeza absoluta con sacrificio total o una vida menos brillante pero más en paz? Escríbelo en los comentarios. Dime desde qué ciudad y país estás viendo este video. Si esta historia te hizo pensar, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no contamos solo biografías, cuestionamos lo que significa realmente ganar en la vida.